Damos la bienvenida a la licenciada Beatriz Chambilla Mamani. Ella es licenciada en Sociología con maestría en Desarrollo Social por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un posgrado en Ciencias del Desarrollo del CIDE-SUMSA. Es investigadora independiente en temas de seguridad y soberanía alimentaria, extractivismo minero, el agua en las comunidades indígenas de tierras altas y otros temas relacionados a la cultura del agua. Nos va a presentar una exposición que titula Voces y concepciones contrapropuestas sobre el agua, el caso de proyectos hídricos en comunidades. Muy buenas tardes, agradecer a la RAE 2024 por la oportunidad y también agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad les voy a compartir la exposición Voces, concepciones contrapuestas sobre el agua, el caso de proyectos hídricos en comunidades aymaras. Un poco voy a contextualizar. En los últimos años se vienen implementando proyectos hídricos, ¿no? Concretamente la edificación de represas, ¿no? En departamento de La Paz, de Tarija, Sucre, pero algunas vienen teniendo conflictos, ¿no? Con los directos beneficiarios y los entes que van ejecutando estos proyectos, porque ambos utilizan lenguajes diferentes, ¿no? Que no van a ir a coincidir y vaya a ir generando problemas. Se trata de esa la exposición. La siguiente. No se puede. Ahí. Ya. El caso específico es el que se viene ejecutando aquí en el departamento de La Paz, se llama Proyecto Multipropósito para Vivir Bien, en 3 municipios, municipio de Batallas, municipio de Pucarani y la ciudad del Alto. Este proyecto viene ejecutándose desde el año 2018, ¿no? El diseño y bueno, el 2019 se implementa, ¿no? Se empieza a ejecutar el proyecto, pero hasta el momento no concluye. Entonces, en todo este trayecto ha sido una serie de problemas, ¿no? Que ha habido con los directos beneficiarios, como son los regantes, y este proyecto tiene un costo más de 130 millones de dólares, ¿no? Y los componentes son distintos, ¿no? Hay, por ejemplo, una planta de tratamiento en la ciudad del Alto, entre otros, pero lo más principal son la edificación de represas. Una de ellas, la que tiene problemas, es el aumento del tamaño de la represa denominada Taipichaca, ¿no? Entonces, las causas son diferentes, ¿no? Hay sociopolíticos, socioeconómicos, hay problemas de límites, entre otros, pero lo que a mí me ha llamado la atención es el lenguaje que utilizan ambos actores, ¿no? El primero, por ejemplo, el que ejecuta los proyectos, el que hace el diseño de proyecto, maneja un lenguaje técnico, artificial, un lenguaje que no es compatible con las comunidades, porque ya hemos visto en todas estas exposiciones de esta semana que el lenguaje que manejan las comunidades es diferente, porque hay una comunicación con todo el entorno natural, ¿no? Hemos visto, ya tenemos diálogo, convivencia, con todo lo que son las montañas, nuestras deidades, ¿no? Y con el agua ocurre lo mismo, ¿no? Para las comunidades, el agua no solamente, ya hemos dicho, no solamente es un recurso hídrico, no solamente es un elemento que da vida, sino el agua está viva ahí en las comunidades, por eso hay esa convivencia, hay ese diálogo, ¿no? Se dialoga a través de los rituales, hay diversas formas de manifestación de vida, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, en esta represa Taipichaca, la que les digo, hay toda una memoria de cómo han ido construyendo las represas sus antecesores, ¿no? Los regantes, hay una identidad, está viva ahí el agua, ¿no? Porque hay mitos que se van transmitiendo también. Por ejemplo, dicen, cuando se edificó la represa, nosotros cuando era niño, dice algunos que entrevistaron, ahí se escuchaba música, tocaban como banda. Hay una serie de mitos todavía que se mantienen. Bueno, la represa alimenta su agua a 2 asociaciones de regantes, a los 2 municipios que les indiqué, ¿no? Pero lo más interesante, lo que me llama la atención, que estos regantes han ido pues han ido desarrollando sus propias formas de distribución, manejo y administración del agua según sus saberes y cosmovisiones climáticas, que yo le llamo relaciones de convivencia, relaciones de conectividad y comunicación. ¿Cómo se traduce esto?
cuando ellos iban a la represa, ¿no? Iban, digo, en tiempo pasado, porque actualmente ya están edificando las represas, bueno, ya no están yendo, solamente ya una de estas actividades, de las 3 actividades, una sola se va realizando. Una, por ejemplo, era el Umapirgua, que es almacenar el agua, y eso se realizaba ¿en qué tiempo? En tiempo de helada, en más o menos en abril, ¿no? Mayo. No solamente es almacenar el agua, sino también tenían que reducir el agua porque comunidades abajo pues elaboran todavía la tunta. Después otra actividad que era el cota asquichaña, eso significa mantenimiento de las represas, eso era más o menos en septiembre, octubre, eso es en tiempo seco, ¿no? Autipacha, y finalmente lo que es la Umajalja, la división del agua entre las 2 asociaciones. Pero esto no es solamente una actividad simple, muy técnica, mecánica, ¿no? Sino aquí había todo una, ¿cómo podemos decir? Todo un ritual, ¿no? Porque una asociación tenía que comunicar a la otra asociación para ir a través, también había una serie de eventos anteriormente, una culli, ¿no? Lo que es masticar las hojitas de coca, visitar, o sea, era todo estaba antecedido de una serie de protocolos y bueno, subían, ¿no? las asociaciones, cada asociación más o menos tiene, la primera tenía como 13 comunidades, la otra 7 comunidades, entonces eran bastantes personas que subían esas 3 actividades principales. Pero este espacio así de ir a la represa, para ellos había una significancia muy importante, ¿no? Era un hiptaptawi hiwaskama, eso significa un encuentro entre nosotros, pero no un encuentro entre nosotras las personas, sino como son los regantes, también ese entorno como está el agua, la cordillera, ¿no ve? Está ahí también el tiempo, como les digo, en qué tiempo se tiene que ir, el ciclo climático, era un encuentro, ¿no? Entonces, cuando se tenía que iniciar el trabajo, la actividad de limpieza, por ejemplo, había todo un protocolo antecedido, ¿no? Todo un ritual, un aculli, un compartimiento. Ellos mismos dicen, estamos ahora como una sola familia, o Mawawaki, somos uno solo. Ahí entonces había lo que es ese diálogo, ¿no? Pedir permiso, agradecimiento, libar un poco de alcohol, de vino, conversar con todos los regantes, un poco ver también cómo va a ser el año, porque veía, ¿no? Cómo está el lago, cómo está la cota, cómo están las cordilleras, si tiene nieve, el color mismo del lago, ¿no? Para ver cómo va a ser el año agrícola. Entonces había todo ese diálogo, ¿no? Muchos, por ejemplo, se sacaban el sombrero, bueno, inclinaban la cabeza y había ese agradecimiento. Entonces, ese día, por ejemplo, es todo un acontecimiento, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes todavía, que ese día también se llama lista, se comparte refrescos, el aculli, al finalizar lo que es el correspondiente aptapi, ¿no? Bueno, y bueno, uno de esos, por ejemplo, de esas rituales, ¿no? Decía, por ejemplo, es oportunidad de agradecer, Espíritu Padre Protector, en esta mañana por los cielos y la tierra, para que el día y la noche alumbre las estrellas, los vientos y las lluvias. En este día todas las comunidades han venido a reunirnos, que sea buena vida, y hoy día vamos a dialogar, debatir quiénes son las autoridades del agua y nos dirigen, ¿no? Entre otros más. También había el inicio, por ejemplo, para iniciar la labor, ¿no? Dios Padre de los cielos, en esta mañana, miércoles, estamos delante de ti, tus hijos, estamos las 13 estancias. Nosotros hemos venido con una necesidad de 2 asociaciones. Nos vamos a servir la coquita y las cosas que trajeron los hermanos. Con fuerza vamos a trabajar en el lago, ¿no? Y también al terminar, ¿no? Hoy hemos trabajado muy bien en la laguna. ¿Quiénes han traído estas bendiciones? Hoy vamos a compartir, vamos a alimentar el cuerpo. Ahora nosotros somos solo una guagua, decía, somos una sola familia. Después de terminar de trabajar, vamos a retornar a nuestros lugares donde vivimos. O sea, todo esto era en Aymara. Entonces, toda esta relación de diálogo, de convivencia, de conectividad, que les digo, en los últimos años se ha ido ya fracturando, y no precisamente, decimos, ¿no? Por el cambio climático, bueno, por los impactos que va provocando, ¿no? Sequías, contaminación, sino precisamente por estos proyectos que se van implementando en las comunidades, ¿no? Y en todos estos transcursos de estos años, bueno, se va generando problemas, no precisamente, vale decir, con los ejecutores, entre comunidades, como también con sus municipios, porque también se va apareciendo problemas políticos, ¿no? Que tal alcaldía es de tal partido político, aquel otro, ¿no? Entonces va generando una serie de problemas, ¿no? Porque estos
estos proyectos manejan, como decía, manejan otro tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen el agua es vida, para ellos el agua no está viva, no es el agua, es vida, ¿no? El agua es un derecho fundamentalísimo para la vida, el agua potable debe llegar a todos, dicen, ¿no? Inclusive en la misma constitución política del Estado, dicen, ¿no? Habla de los recursos hídricos. En esta oportunidad, por ejemplo, había una reunión entre regantes y los entes ejecutores del proyecto, y ahí uno de los ingenieros, fíjense, una explicación que da sobre el proyecto, ¿no? Pero es un lenguaje tan abreviado, ¿no? Decía, ¿en qué consiste? Decía los voy a leer solamente los que están con letras amarillas, ¿no? Decía, por ejemplo, se está implementando en los 3 municipios con la identificación del proyecto. Cuando dice identificación, no está hablando mucho, ¿no? Hablaba también que el ministerio, bueno, bien, ha venido generando estudios de preinversión, prefactibilidad. Es mucho para una persona que no maneja ese lenguaje, ¿no? También hablaba, ¿quiénes van a invertir en este proyecto? Estaba el BID, ¿y cómo se refería? Es un organismo multilateral internacional, ¿no? Igual, ¿no? ¿Quiénes van a financiar? Va a financiar el gobierno, está bien, pero hablaba, por ejemplo, de EPSAS como operador del sistema, pero gente local, ¿no? Muy poco comprendía igual, ¿no? Que se va a edificar las represas, pero hablaba de aguas arriba, ¿no? Es otro lenguaje abreviado. Se va a recrecer esta represa, el agua embalsada, decía. Hablaba de tuberías PVC, vamos a mejorar, vamos a cambiar todo lo que son los sistemas de riego existentes. Hablaba de remanente del caudal ecológico. Fíjense, son términos tan abreviados. Igual decía que la represa, como hay problemas de cambio climático, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se planteaba edificar la represa y ahí hablaba, ¿no? Su planteamiento era decir, vamos a aumentar una altura de 20 millones adicionales, vamos a tener 28 millones de metros cúbicos, vamos a almacenar mayor cantidad de agua. ¿Y cómo vamos a llegar? A través de 8 pulgadas para transportar una gran cantidad de agua hasta el último rincón, que va a ser de orden de 2 pulgadas. Todo eso por hidráulica naturalmente. Esa es la explicación del ingeniero, ¿no? También hablaba de tuberías PVC, entre otras, ¿no? Y hablaba del componente riego. ¿Qué va a ser el componente riego? Y todos escuchando, los regantes, ¿no? Que sean para entender, pero igual, ¿no? Vamos a hacer una obra de toma, decía, vamos a hacer sistemas de tubería, todo a presión, siempre PVC, polietileno, fíjense, igual para el agua para el alto a través de una línea de aducción de 56 kilómetros. Vamos a hacer el manejo integral de cuencas. Fíjense, es un lenguaje tan abreviado que engloba mucho, ¿no? También hablaba, por ejemplo, que si ya se habían hecho en anteriores años, esto era en el 2017, 18, entonces decía el 2013, 12, ya se han hecho los estudios EIAS, ya se ha hecho el estudio nivel TESA, pero nadie sabía, hasta nos mirábamos, ¿qué es eso? Hasta ni yo misma sabía, tenía que investigar, había sido los estudios de impacto ambiental, estudios técnicos social, ambiental, entre otros, ¿no? Entonces un lenguaje muy abreviado, ¿no? Es para la mayoría de los regantes realmente era pues nuevo, todos los términos, es decir, aducción, componentes, qué es un sistema, ¿no? Solo quedó generando ese descontento, confusión. Inclusive decía, cuando salieron ellos decían, ya Quintano, estamos apenados, ¿qué vamos a hacer? Porque no se ha entendido nada, ¿no? Entonces, también hablaba de que en tiempo pasado, los ingenieros entonces decían que es como si los regantes ya tenían ideas sobre, ya se les había avisado, pero también hay que entender que los regantes, las asociaciones van cambiando cada año su organización, es como el sindicato agrario, ¿no? Entonces, un año son determinadas personas, el siguiente año van cambiando, entonces hay que ir constantemente renovando, ¿no? Entonces es el lenguaje técnico artificial, ¿no? Que no coincide, no se puede desarrollar fácilmente, entonces a través de eso se va generando lo que es la falta de comunicación, ¿no? Entonces, pese a que pese a que tenían traductores, ¿no? del idioma castellano al aymara, pero a veces también mucho prima lo que es la cosmovisión. Fíjense, por ejemplo, tenemos algunas respuestas que daban los regantes. Nosotros estamos todos en aymara, estamos muy apenados. Yo pienso que este proyecto multipropósito no es solo para nuestra asociación, sino es para todas las asociaciones. Por tanto, tenemos que llorar por el aujachaña, esa umatja. En este momento estamos muy debilitados, estamos muy preocupados con la carpeta del proyecto. Tenemos que levantarnos con marchas, recién nos van a escuchar el gobierno, ¿no?
Ahora, esto también desde la perspectiva ya más desde la misma cosmovisión. Si bien explicaba, ¿no?, que va a ser agua potable para 13 comunidades del municipio de Batallas, 56 comunidades con riego, después el resto, también el Alto se va a beneficiar, ¿no? Pero a partir de la cosmovisión, aunque se les traduzca del aymara al castellano, ¿no?, pero decían ellos, bien, va a subir el agua, la represa se va a subir hasta, se va a elevar, el agua se va a secar. Pero ¿y qué del contexto, del resto, no? Como decíamos en las anteriores exposiciones, hasta las piedras saben tomar agua, ¿no? Entonces ellos respondían desde esa cosmovisión, ¿no?, en aymara, ¿no? Pero yo les voy a traducir, todos sabemos tomar agua, hasta los gusanos, los pajaritos, las vacas, ovejas, todos vivimos con agua. Nosotros queremos agua para todos, para los sembradíos y ganados. Después puede estar yendo al Alto, ¿ve? Les reclamo ahora que sea para todos y no solamente para las 13 comunidades, sino tiene que ser para todos. Entonces ahí es nuevamente el conflicto, nuevos retrasos, ¿no? Decían, vamos a bloquear el camino, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ahí empecé un poco a ver ese lenguaje, ¿no?, ese local, ¿no? El lenguaje local tiende a desaparecer, como les decía, no precisamente por el cambio climático, por la modernidad, sino también por estos proyectos hídricos, ¿no?, como son la edificación de represas, ¿no?, pese a estar reconocidos en la nueva constitución nuestros saberes, nuestro idioma, todo, pero a veces forzamos, ¿no? En las comunidades altiplánicas existe toda una cultura del agua, ¿no?, idioma, lenguaje propio, todo, pero que no son tomados en cuenta en estos proyectos hídricos de magnitud, ¿no? Y otro ejemplito, por ejemplo, para concluir, este lenguaje igual dice, no, son para 13 comunidades, se van a beneficiar 6,000 familias, va a haber 4,934, se va a incrementar las hectáreas, ¿no? Pero desde la misma cosmovisión, igual una respuesta a ello, ¿no? Esto no es suficiente, porque fíjese, aquí la respuesta era, taqueño tanja, que estaba escrito mal, los que van a venir después, ¿qué hay de ellos? Porque este proyecto es bien lineal, decía, va a ser hasta 30 años, ¿no? Son para tantas personas, hasta 30 años, pero después las respuestas de las comunidades, y después, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas. ¿Qué van a decir nuestros hijos? Ustedes no han luchado por el agua, no han peleado por el agua. Entonces, siempre hay esa mirada de ver un poco más adelante qué va a pasar. La respuesta, entonces, ¿no? Ese es el problema, ¿no?, que se va generando del lenguaje. Por eso era la exposición, muchas gracias. La exposición era las voces y concepciones contrapuestas sobre los proyectos hídricos en las comunidades aymaras. Muchas gracias. Más bien preguntas para aclararles. Micrófono. ¿Quién tiene uno? Ya. Me gustaría que profundices un poco sobre la diferente visión que tienen varones y mujeres sobre el mismo tema. No sé si eso lo has desarrollado, pero me parece que no siempre unos piensan igual que otros en las familias. Las mujeres tienen unas ideas, los hombres otras. Eso sería bien que aclares o profundices. Sí, ahí se parte de eso, ¿no? Eso especialmente se puede ver cuando hay los rituales, los agradecimientos, ¿no? Las mujeres siempre van a pedir, siempre dicen el agua, siempre se pide por el agua. ¿Qué va a pasar después? El agua tiene que estar aquí con nosotros porque el agua convive. Como ya decía hace un momento, el agua está viva, se dialoga con el agua. Mientras los varones es más, podríamos decir, más de agradecimiento a los que han venido. Entonces, no es tanto así, ¿no? Pero finalmente yo diría que es que se convive con el agua, ¿no? Pero las mujeres son las que más se van a relacionar, ¿no? Y los varones también están, pero más siempre agradecen a los espacios, ¿no? A la cordillera, cómo está. Mientras las mujeres son más observadoras. Por ejemplo, van a decir, ahí está la cota, el lago, y también es la cordillera, ¿no? Entonces, se fijan, ¿no? ¿Cómo está el color del agua? ¿Cómo está el color del agua? Entonces, ¿qué va a pasar este año? ¿Cómo va a ser? O el siguiente año, ¿cómo va a ser? Porque eso también nos está dialogando, nos está comunicando, es un indicador de cómo también va a ser. En mujeres, eso he visto que totalmente se preserva, ¿no? Eso es lo que más ellas
conversan en ese momento, el de estar trabajando, el momento de descanso, ¿no? Entonces hay esa comunicación con ese entorno. Mientras los varones, no, pero sí también se agradece a todos, ¿no? A todos, pero las mujeres son más puntuales, más específicas, que sí están conviviendo más con el agua. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ante esta falta de comunicación de las instancias estatales Sí, sí. hacia las comunidades, que no se resuelve con un simple traductor, Sí, sí, no se resuelve. ¿qué es lo que propone, no? ¿Cómo puede llegar el Estado a hacerse entender Muy o buena. por lo menos escuchar el sentir de la gente? Muy buena pregunta, porque ahora, ¿cuál es la alternativa? Ellos he visto, ¿no? Desde el 2008, fíjense, 8, 9, 10, han contratado empresas que diseñan el proyecto, dice, son consultoras, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo están? ¿3 meses? ¿4 meses? Nada más. Después se hace el proyecto, lo que hay que hacer es convivir, porque toda esta convivencia, esta conectividad, comunicación que les dije, no es de 3 meses, es de años. Entonces hay que convivir por lo menos un año y empezar a trazar el proyecto con ellos, porque si no siempre va a haber ese tipo de problemas, porque en este transcurso se empezó a implementar el 2019, ha aparecido otros problemas, por ejemplo el problema de límites. Si hubiesen identificado mucho más antes estas empresas, claro que han identificado, pero no han dado solución a esos temas. Por eso persisten estos tipos de problemas. Entonces decía que no es suficiente el aymara que tenga su traductor y bueno, lo traduzca, ¿no? Tiene que ser también desde la cosmovisión, porque ellos hablan desde la cosmovisión también, ¿no? Eso es. Agradecemos nuevamente a Beatriz Chambilla Mamani con un aplauso. Muchas gracias. Gracias. A continuación invitamos a Mauricio Gabriel Irigoyen Hurtado y a Renato Sebastián Pardo Valenzuela. Mauricio Gabriel Irigoyen Hurtado es ingeniero ambiental en la Universidad Católica Boliviana y estudiante de Ingeniería Geológica en la Universidad Mayor de San Andrés. Apoyó trabajos de consultoría en temas de seguridad industrial y participó en proyectos de minería responsable con Wildlife Conservation Society. Renato Sebastián Pardo Valenzuela es licenciado en Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue investigador junior en el proyecto Escuela de Yapuchiris, Comunidad Campesina de Innovación en Conocimientos y Servicios Locales Agropecuarios, desarrollado por la institución Promoción de la Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos, PROSUCO. Fue responsable de investigación y difusión en el área de género y trata de personas del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, CECASEM, investigador asociado al Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología. Trabajó como técnico investigador en acciones colectivas en la institución PROSUCO. Nos traen una presentación sobre la minería aurífera aluvial en el norte paceño. ¿Por qué los mineros perpetúan prácticas autodestructivas? Adelante, por favor, tienen 20 minutos. Presentación, ya, perfecto. Bueno, esta es una problemática bastante amplia, así que el objetivo de esta breve charla es brindar algunos elementos, algunos factores que puedan ayudar mejor a caracterizar esta problemática. Bueno, para empezar, un dato importante es que el 2023 el principal producto de exportación de Bolivia ha sido el oro, con un 23%, hidrocarburos con un 20%. El total de la minería en cuanto a exportación en Bolivia es un 53%. De ese 53, que involucra varios minerales, 23% ha sido el oro. Y considerando que los hidrocarburos están cada vez menos y también otros metales, el oro está ganando bastante importancia en este aspecto. Al respecto, de las 1.102 cooperativas auríferas que están operando en el país, según datos del CEDIV hasta 2018, 1.000 se encuentran en el departamento de La Paz, en el norte amazónico paceño y particularmente en el corredor Madidi-Amboró, pero en la parte del norte de La Paz. Además, estas actividades de la minería aurífera afectan a una serie de importantes cuencas de los ríos de la zona, en el norte paceño, Mapiri, Bopi, Beni, Tuichi, Madidi.
Pero bueno, con el tema de las cooperativas, un hito importante fue en 1985 cuando se cerró Comibol. Y hubo 17.000 empleados, trabajadores de la Comibol que estaban desempleados, y es en este punto donde surgen las cooperativas. Esta es más o menos la estructura básica de una cooperativa. El ente principal es la asamblea de socios, que está conformada por todos los que la conforman, que cuentan con un consejo administrativo y un consejo de vigilancia. Ahora, algo importante en esto es esta figura de los representados, porque muchas veces, sobre todo considerando que este tema de las cooperativas auríferas y de su impacto ambiental está muy en boga, a ratos parece que es una situación que está bastante externa, digamos, al área urbana de La Paz, pero de hecho existen un porcentaje considerable de personas que son accionistas en estas cooperativas, que es gente que vive aquí en la ciudad, abogados, doctores, otros agentes, o que están en la figura de los representados, donde están participando en la cooperativa, aunque no están extrayendo particularmente el mineral. Ahora, si nosotros pasamos a la problemática ya de la contaminación o de los ríos, de los efectos ambientales que tienen las actividades mineras por parte de las cooperativas, primero nosotros tenemos que hablar obviamente del tema del mercurio, ¿no? Un dato interesante, ¿no? Que Bolivia, siendo un país que ha ratificado el convenio de Minamata, ¿no? El convenio que tiene como objetivo reducir justamente el consumo de la producción de mercurio, la utilización responsable del mercurio en el mundo, sigue siendo el segundo país que más importa este metal, ¿no? En el mundo, o sea, solamente por debajo de los Emiratos Árabes, que es interesante, ¿no? En este caso para Latinoamérica. Ahora, nosotros sabemos que el mercurio obviamente tiene efectos nocivos para la salud, es obviamente un elemento tóxico que tiene efectos neurológicos en cuanto al comportamiento, elementos motrices en las personas, pero también obviamente efectos en el medio ambiente, y tiene esta capacidad de poder ser bioacumulado, ¿no? Como pueden ver en la figura, al ser depositado por las actividades mineras, ¿no? Ya sea en proceso de la quema de la amalgama, en este caso del mercurio que se utiliza para extraer el oro, ¿no? Y que forma esta amalgama, después de ser quemado y separar el oro, puede evaporarse y depositarse en los cursos de agua, ¿no? También puede ser depositado por medio de los relaves, ¿no? de las colas de estas cooperativas o las operaciones mineras, que todavía tiene un elemento del mercurio, ¿no? Del proceso de amalgamación que han utilizado. Ahora, este elemento se puede bioacumular, ¿no? Por procesos, en este caso de la fauna que se encuentra en el medio, y puede llegar justamente a la persona que consume, en este caso, por ejemplo, un pescado, ¿no? Y así progresivamente puede terminar intoxicándose, ¿no? Con el mercurio. Ahora, este es un efecto, ¿no? Que tanto afecta a los operativos mineros, porque ellos trabajan directamente con el mercurio, también a las comunidades que se ven afectadas directamente por el consumo, digamos, de los peces, ¿no? Que ellos pescan en las comunidades, pero también tenemos efectos en el caso particular de la minería aluvial, que son, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? Podemos ver ahí nosotros un caso, ¿no? En la comunidad de Mapiri, lo que sería la inundación, ¿no? Por procesos de modificación del régimen hídrico que ha sido causado por las actividades mineras en el cauce de los ríos, ¿no? La minería aurífera aluvial obviamente remueve sedimentos del lecho de los ríos, ¿no? Los redeposita en otros lugares, también los mismos residuos, y puede cambiar obviamente el curso de los ríos y el régimen hidrológico justamente, que puede generar este tipo de inundaciones aguas abajo, que obviamente son catastróficas, ¿no? Para las comunidades que obviamente se encuentran ahí. Ahora, además de todo esto, también podemos ver los problemas de deforestación, ¿no? Aquí hay un caso claro de pérdida de cobertura de vegetal, que es una figura del CEDIF, que nos muestra, ¿no? Con el tiempo cómo va perdiéndose la cobertura vegetal justamente en áreas de actividades mineras, auríferas, aluviales, y que tiene todo una línea de consecuencias, ¿no? Además de la pérdida de cobertura forestal, tenemos afectaciones en la biodiversidad, rompemos con algunas rutas, ¿no? Que algunos animales o la fauna en general puede utilizar, podemos afectar también a los regímenes de desove de los peces en el mismo cauce del río, entre otros efectos, ¿no? Ahora, nosotros ya podemos tener una idea que
las actividades mineras tienen un efecto justamente negativo en el medio ambiente, pero también para los mismos cooperativistas mineros, ¿no? Los operativos. Y ahí nos venía la duda y nos decíamos, pero ¿por qué ellos siguen utilizando este tipo de procedimientos, ¿no? Tecnologías que son dañinas tanto para ellos y su entorno? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cuáles son los elementos que nos prohíben tal vez cambiar o pasar a una tecnología más limpia, ¿no? Más adecuada, mejores prácticas mineras? Y bueno, hay un estudio que nosotros habíamos consultado, ¿no? de este autor y sus colaboradores, que hacen una revisión exhaustiva de muchas fuentes bibliográficas, ¿no? De diferentes informes. Y ellos llegan a una conclusión, de manera general, de 5 o 6 puntos principales, ¿no? Que son los que ellos identifican como los mayores obstáculos o los temas importantes que hay que identificar y tratar cuando uno quiere introducir nuevas tecnologías, ¿no? Más limpias en una operación minera artesanal o de pequeña escala de tipo aurífera, ¿no? Aquí obviamente no vamos a poder discutir por el tema del tiempo de todos, pero les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de aspectos técnicos, podríamos hablar sobre el conocimiento geológico de los yacimientos por parte de los cooperativistas, ¿no? Que se puede aplicar aquí en Bolivia, ¿no? Una falta del conocimiento genera una explotación ineficiente, ¿no? Y esa explotación ineficiente puede generar la proliferación de las actividades en lugares también donde no hay potencial, pero ya ingresan los mineros y afectan el entorno, cuando un mejor conocimiento evitaría eso, ¿no? También podemos hablar sobre el grado de organización de los mineros, ¿no? Aquí nos dan los autores un ejemplo en Uganda, donde como parte de un proyecto de introducción de tecnologías limpias, se introducen las mesas vibradoras, ¿no? Una alternativa más limpia al uso del mercurio, por ejemplo, que fue un hecho que terminó en fracaso, porque los mineros se dieron cuenta que la utilización de estas mesas requerían justamente una capacidad productiva mayor de la que ellos podían proporcionar, de acuerdo a su capacidad organizativa, eran muy pocos, ¿no? Y claro, la tecnología no se podía adaptar a esas realidades de producción que ellos tenían y por lo tanto terminaron abandonándolas, ¿no? Y hay que tomar eso en consideración justamente al tratar con este tipo de casos. Ahora, también nosotros podemos hablar sobre el grado de, aquí, ¿no? Que dice colaboración en la cadena de suministro, que nosotros aquí consideramos a los diferentes actores externos a las cooperativas que tienen una influencia y que tienen un grado, digamos, de impacto en también la producción del mineral, en este caso, o del metal, que es el oro. Aquí podríamos hablar de la falta de un grado de colaboración como un obstáculo, ¿no? Porque, como ejemplo, existían casos donde los mineros podrían solamente enfocarse en la extracción del mineral y tenerlo en bruto, y en realidad ellos vender este mineral bruto, no purificado, no procesado, a centros de procesamiento que se especialicen en esto, ¿no? Y claro, es mucho más fácil trabajar con un solo centro de procesamiento del mineral, del oro, que podría utilizar cualquier tipo de tecnología limpia en vez de intentar implementar las tecnologías limpias en todas las cooperativas y las áreas mineras, ¿no? Es mucho más fácil. Dentro de esto, y es una pequeña tangente que podríamos decirlo así, también se encuentran actores terceros a las cooperativas que podrían tener intereses en que no se cambie la tecnología y que los mineros sigan trabajando, en este caso, con el mercurio. Un caso particular podrían ser los comercializantes de mercurio, que según lo que habíamos investigado en Latinoamérica, por ejemplo, puede ser que el comercializante de mercurio sea también la persona que le compre el oro a los cooperativistas, ¿no? Por tanto, el cooperativista se quedaría de cierta manera encadenado a esa relación de compra y venta con el comercializador de mercurio, de manera que si se viera forzado o se viera motivado a cambiar su tecnología a una que no utilice mercurio, ya no tendría a quién venderle el oro, porque obviamente hay ese trato, ¿no? Que tiene con esta persona. Entonces hay intereses por parte de estos terceros en que no se genere estos cambios, ¿no? Y puede suceder, obviamente, esto aquí, aunque no tenemos la información exacta si eso sucede particularmente en Bolivia. Ahora, pasando justamente a algunas características bolivianas, ¿no? Nosotros podemos ver un ejemplo claro de el por qué los mineros no adoptan estas tecnologías más limpias, y podemos hacer referencia a los 3 requisitos que presenta este investigador, ¿no? Hinton y sus colaboradores. Son 3 requisitos
primordiales, según él, que tiene que cumplir una tecnología para ser implementada en minería artesanal y pequeña escala, ¿no? En este caso aurífera. De los tres, tenemos el primero, que tiene que ser obviamente rentable, tiene que ser beneficioso económicamente, tiene que ser igual de rentable que en este caso el mercurio, la utilización del mercurio, o mayor, ¿no? Porque si no, obviamente no va a ser convincente el argumento para los cooperativistas. En segundo, tiene que ser una tecnología simple. Con simple me refiero más simple que, obviamente, la amalgamación del oro con el mercurio. En este caso, tiene que también tener facilidad de encontrar los recursos necesarios para aplicar esta metodología, esta tecnología, que sean recursos que estén al alcance de la cooperativa, ¿no? Espacialmente, dentro de sus capacidades, el conocimiento técnico, ¿no? Y como tercero, que es importante también, tiene que ser una tecnología eficaz, pero rápida. Tiene que recuperarse rápidamente el mineral, porque hay procesos que obviamente son más prolongados, más complicados, que son más susceptibles a que fallen, ¿no? Y que pueden tener problemas. Y hay un ejemplo claro que nos muestra que no es el boliviano, ¿no? Pero por ejemplo en Venezuela, donde hay mineros que prefieren el trabajo rápido con mercurio porque justamente en los procesos de amalgamación es cuando son más vulnerables a ataques por actores externos que les podrían robar el mineral, etc. Entonces ellos quieren procesar el mineral rápido para llevarlo y comercializarlo, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, aquí en Bolivia, que tenemos este tipo de dificultades. Otro factor importante es el hecho de que hay procesos burocráticos en el Estado que son demasiado lentos, que desalientan el hecho de que las cooperativas se formalicen. Según datos del CEDI, más o menos entre un 10 y un 14% de las cooperativas que están operando en el país cuentan con licencia ambiental. Y del total, solo más o menos un 50% están operando de manera ilegal. Ahora, claro, el hecho de que formalicen, digamos, considerando, tampoco es que va a tener un efecto muy importante, pero el hecho de que estén registradas ya ayuda un poco a transparentar los procesos o mínimamente el acceso a la información. Sin embargo, a pesar de las características técnicas y de los procesos burocráticos que haya, una de las características principales es el poco control del Estado que existe hacia el sector minero. Por ejemplo, uno de los principales incentivos para las cooperativas auríferas son las bajas regalías que tienen que pagar, solo un 2.5%. Esto supuestamente porque explotan oro proveniente de yacimientos marginales, que teóricamente debe ser operado por minería de pequeña escala. Sin embargo, muchas cooperativas que operan bajo esta categoría infringen claramente estas condiciones para que trabajen. Además, el Estado no tiene la capacidad para controlar que el oro explotado por las cooperativas pertenezca realmente a yacimientos de tipo marginal. Además, las cooperativas no tienen que pagar impuestos IVA y según un dato, según la investigación de Pablo Villegas del CEDIP, y aquí voy a citarlo, con la Ley de la Minería 535 del 2014, se otorgó al sector minero un derecho del cual no goza ningún otro rubro de la producción, el amparo administrativo con auxilio de la fuerza pública, cuando las áreas mineras fueran objeto de acciones que de cualquier modo, y cito, afecten, alteren, perjudiquen el normal y pacífico desarrollo de sus labores y actividades, sea que se trate de personas individuales o colectivas. Esto quiere decir básicamente que no puedes investigar a las cooperativas mineras en su funcionamiento, porque esto podría ser considerado como una afectación al trabajo que están haciendo. Es más, entre estos privilegios de los derechos preconstitutivos de las cooperativas mineras, inclusive se sobreponen a los de los pueblos indígenas, esto según la ley de la minería. Además, las dinámicas de las cooperativas, dado que no se las puede investigar con otros actores clave en el desarrollo de sus actividades, como los comercializadores de mercurio, los comercializadores de oro o los proveedores de equipamiento, es bastante difusa y difícil de investigar. En este aspecto, una tesis magistral que se llama Geopolítica del Oro de este año, 2024, señalaba que, Jeffrey Kafka, señalaba que él solicitó información relacionada a la extracción de derechos mineros a consecuencia de sociedades ilegales de las cooperativas con empresas transnacionales, mayormente chinas y colombianas. Y también solicitó información respecto al número de denuncias penales que estaban habiendo. Esto hizo con la JAM, con la autoridad
jurisdiccional administrativa de la minería y con la autoridad de fiscalización y control de las cooperativas. Y estas fueron sus conclusiones. Hay debilidad institucional en los organismos que deberían encargarse de la fiscalización de las actividades mineras ilegales, AHAM, AFCOP. La AHAM es el reflejo de la fragilidad institucional del Estado en precautelar la seguridad técnica y jurídica de los recursos estratégicos del país. Las respuestas de la AHAM y la AFCOP, entidades administrativas que delimitan competencias y atribuciones respecto a la detección de sociedades ilegales, revelan un enfoque contradictorio al atribuirse mutuamente la responsabilidad. Básicamente fue a investigar a la AHAM y le dijeron que fuera la AFCOP, luego fue la AFCOP y le dijeron que fuera la AHAM. Entonces no se pudo aclarar la situación. En este sentido, es algo bastante evidente del descuido administrativo por parte del Estado. Además que la influencia política de las cooperativas mineras es muy elevada y han cooptado las instituciones que teóricamente deberían regularlas. Por ejemplo, no es sorpresa que la legislación resulte tan permisiva con las actividades de las cooperativas, ¿no? Entonces, estamos aquí con la minería aurífera, con la minería en general, ante un problema bastante estructural, digamos, del Estado boliviano. Y lo que vemos con la minería aurífera y con la mayor preeminencia que está ganando y los grados de absurdos de explotación que está viendo, es como el ejemplo más grosero, pero de un problema estructural que hay con cómo se regula al sector minero en este país. Efectivamente, es básicamente decir que, bueno, si hay un lugar donde hacer dinero fácil, la gente va a ir, ¿no? Si no se está controlando, entonces ahí se va a concentrar las actividades, ¿no? Ya sea el oro, ya sea otra cosa. En este caso sí es el oro. Ahora, aquí nosotros no ponemos perspectivas a futuro para hablar de algunas cosas un poco más prometedoras, quizá, ¿no? Para los más visionarios. Y aquí tenemos algunos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba sobre el convenio de Minamata, que nos indica que efectivamente la producción de mercurio para usos, ¿no?, de minería se va a ver anulada y limitada absolutamente en el futuro, y estamos muy cerca a eso. Y esa realidad obviamente está siendo escuchada, ¿no?, y recibida por las cooperativas mineras. Y claro, solo por ese factor, porque el mercurio se va a hacer de más y más escaso, se va a hacer de más y más caro, según entendemos, ahora son más receptivas a algunos cambios en tecnología, por ejemplo, a la adopción de las retortas, que son dispositivos muy sencillos que permiten justamente quemar la amalgama del mercurio, evitar que los vapores lleguen al operativo, y ese mercurio se lo puede reciclar, ¿no?, después de hacerle un tipo de tratamiento para purificarlo. Eso antes era más difícil de introducirlo, ¿no?, en la mente de los mineros, pero ahora, porque obviamente les afecta un poco el bolsillo, porque saben que están limitados por ese tipo de cosas, hay una esperanza, digamos, ¿no?, al menos en ese sentido. Por otro lado, también tenemos experiencias aquí en Bolivia de cooperativas mineras y de áreas productivas mineras que han podido obtener certificados como el certificado Fairmind, que es un certificado de producción siguiendo buenas prácticas mineras, que permite justamente la comercialización del oro a un precio más elevado, que, digamos, lo pondremos entre comillas, correspondería a un oro ecológico, ¿no? Tenemos un caso aquí con la mina Cotapata, que justamente se encontraba dentro del área protegida Cotapata, que trabajó, ¿no?, durante un tiempo así, que lastimosamente ahora ya dejó de operar, pero es un caso, ¿no? Entonces, si ha habido un caso exitoso de aplicación de buenas prácticas mineras en Bolivia, es posible, ¿no?, que se repita en otros lugares, y justamente esa es una de las ideas que se intentan impulsar, ¿no?, que si a un minero le introduces, ¿no?, una idea y se demuestra que es efectiva y que la tecnología limpia permite justamente no solamente recuperar más mineral, generar más ingresos, pero también cuidar el medio ambiente y a ellos mismos, ¿no?, en temas de salud, y que el minero demuestra a sus otros compañeros cooperativistas, ¿no?, en la región, claro, hay ese fenómeno donde podrían los otros mineros o las otras cooperativas interesarse en eso y decir, esto yo lo puedo copiar, ¿no? Y entre ellos mismos, de manera orgánica, tal vez reproducir la misma iniciativa y tener un resultado, digamos, al final regional, ¿no? Que esas es las esperanzas que se pueden tener al introducir algunos proyectos así pequeños, ¿no?, que intenten convencer a uno y plantar esa semilla que podría reproducirse en el resto del país o de la región. Sin embargo, es importante no perder de vista, o sea, lo que ya mencioné antes, que es
es un problema bastante estructural del Estado ahora, ¿no? Y como mencionábamos al comienzo de la exposición, con la caída de los precios de otros minerales y con el papel preponderante que va a tener la exportación del oro, por lo menos por los siguientes años, es importante que esto, es como que esta problemática es el ataque de múltiples frentes, ¿no? Una va a ser, digamos, una legislación más fuerte que efectivamente regule las actividades de los mineros con impuestos, digamos, que efectivamente puedan contabilizar mejor de las grandes ganancias que están generando. Y claro, el cambio tecnológico, digamos, va a ser una arista de este ataque, digamos, de múltiples frentes para poder abordar la problemática. Y en este caso, algo que vemos ventajoso dentro de todo esto es que el hecho de que con la minería aurífera queda más evidente que nunca la poca capacidad del Estado para controlar este sector. Muchas gracias. Agradecemos la presentación a Mauricio Gabriel Irigoyen Hurtado y Renato Sebastián Pardo Valenzuela. Si hay alguna pregunta en el público, por favor. Bueno, realmente es preocupante. En base a todo lo que han expuesto, lo que se viene trabajando desde Pablo Villegas y muchas personas y muchas instituciones, habrá que trabajar en la población, en concienciar e imponer que se hagan normas drásticas realmente y que no queden en la impunidad, envenenan todo a las poblaciones, etc. Estos tienen que resarcir con su propio dinero todos los daños ocasionados y sancionar a los responsables, a las autoridades que dejan pasar todo, ¿no? Están los de AJAM, los viceministerios, los ministerios, el propio presidente, hay que procesarlos. Sí, adelante. Sí, bueno, justamente en este aspecto nos ha parecido importante plantear estos temas. Es una problemática tan amplia que hay que agarrar una serie de elementos, digamos, para dar a conocer a la población y que justamente haya más presión al respecto, ¿no? Por ejemplo, esto de que este artículo de la ley minera del amparo constitucional nos ha parecido súper preocupante, ¿no? O sea, el hecho de que no se pueda investigar la actividad de estas cooperativas, cuando de hecho debería ser al revés, ¿no? Lo que debería estar prohibido es el hecho de que no se realicen investigadores, digamos, que puedan desarrollar exactamente qué está pasando. Ya que 50% de la actividad es ilegal, hay muchos factores que si bien se presumen, digamos, no se cuenta con el dato preciso o con las cantidades o con los involucrados. Básicamente, lo que está habilitando la ley de la minería actual es que se haga una cortina de humo oficial que camufla muchas cosas que están extrañas dentro de cómo opera este sector. Sí, no hay que olvidar que la influencia política de las cooperativas auríferas es importante, ¿no? Porque obviamente la producción económica es equivalente también, ¿no? Tiene bastante importancia y es una fuente importante, digamos, de trabajo. Por lo tanto, tienen también esa capacidad de movilización que claro, pocos sectores también la tienen. Y hay que tomar en cuenta esas dificultades cuando uno quiere tener algún tipo de control, ¿no? Que es cierto, es un desafío que hay que afrontarlo. Pero tampoco hay que olvidar el hecho de que las sanciones, ¿no? Y las estrategias que vienen de arriba para abajo también tienen que complementarse con estrategias que son de abajo para arriba. En este caso, no solamente intentar impedir a los mineros, por ejemplo, trabajar con mercurio, sino que ofrecerles alternativas, ¿no? No dejarlos con las manos vacías, porque, claro, sin ofrecer una alternativa tal vez no se pueda llegar a un consenso pacífico, digamos, ¿no? de un trabajo correcto al final. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, a los expositores presentes les agradezco, como se dice, por la investigación que han hecho. Bueno, yo quiero acotar algo. Yo he estado presente en esas épocas de la fiebre del oro de Tipuani. Tipuani, Guanay, Mapiri, Untuluni, San Juanito. Esto ha sido en los 80, en los años 80. La fiebre del oro, no sé, muchas personas mayores hablaban de Tipuani. Yo, sin conocer que sea el oro verde, azul, rojo, celeste, me aventuré. Y allí, como hablaban sobre el mercurio, mucho mercurio que debe estar por allá en el río, porque el mercurio es escurridizo. Mucho mercurio que los grandes mineros, porque allá había hartas cooperativas, yo los conozco a las cooperativas, había
California, 1 de Mayo, San Juanito, Monte Carlo, Cotoca Limitada, Socosa, Urcupiña y otras cooperativas, ahorita no recuerdo muy bien. Y no, ustedes van a creer, cada 2, 3 días alzaban por socio entre 5, 4, 3, 7 kilos. Cada 2 días, 3 días, imagínense, tonelada de oro que han sacado allá. Era un infierno, yo he vivido yo sin conocer. Allá estaba 2 meses casi sufro porque yo no sabía lavar el oro, no sabía batear, pero tarde o temprano he aprendido, pero no me atraía tanto el oro a mí. Prefería, digamos, me gustaba la naturaleza, las plantas medicinales. Soy médico tradicional y con lo que he conocido más, los chimanes, los lecos, o sea, era gente, había de todo el mundo. Había asiáticos como los chinos, japoneses, peruanos, brasileños, uruguayos, peruanos, o sea, de toda índole gente, era como un hormiguero. ¿Ya? Y eso han explotado, como se dice, en las orillas, como se dice, de Tipuani. El río era ancho, había tenido de ancho unos 200 metros, era una playa. La pregunta, Tenían por favor. lindero. La pregunta, por favor. La pregunta es, los mineros hasta esta altura, como siguen usando, digamos, el mercurio, ¿verdaderamente lo dejarán? Esa es mi pregunta para ustedes, porque es el oro menudo que agarra, no lo grande. Sí. Eso sería. Con el tema del mercurio, justamente como mencionaba, estamos en una realidad donde la producción del mercurio ya está en constante decrecida, ¿no? Va a ser de menos en menos disponible. Ya se siente, de hecho aquí, conversando con algunos mineros, ¿no? me decían, claro, antes nosotros comprábamos mercurio español o mexicano, que era el de mejor calidad, pero obviamente se está siendo regulado y su producción ha decaído hasta el punto donde ya no se puede comercializar ese mercurio. Y ahora los cooperativistas se ven forzados a comprar, por ejemplo, mercurio de menor calidad, me decían, ¿no? El mercurio peruano, ahora tal vez es igual, vaya decayendo, o se tengan alternativas, claro, que ya no sean tan eficientes, y eso puede concluir, puede caer en la realidad de que los cooperativistas intenten forzar, ¿no? Utilizando más mercurio para sacar el oro, pero si es de mala calidad, entonces no van a recuperar tanto y van a contaminar más, o intenten buscar otras alternativas y sumarlas al tratamiento con mercurio, ¿no? Que es algo que justamente en el convenio de Minamata se intenta evitar, que es la utilización de los procesos de cianuración en conjunción con los procesos de amalgamación con mercurio, ¿no? Combinar esos dos procesos de recuperación de oro es letal, porque el cianuro se puede combinar con el mercurio y generar igual algunos componentes mucho más tóxicos, ¿no? Y claro, la recomendación aquí sería solo trabajar con cianuración, pero para eso se necesita apoyar al minero y básicamente hacerle un seguimiento, ¿no? Y recomendarle las tecnologías. Ahora, ese es un caso pesimista, ¿no? Diciendo que, claro, el minero va a seguir intentando, forzando con lo que pueda hasta que ya no tenga más con qué más trabajar que con el mercurio de baja calidad y tal vez otros procesos que combinados empeoren la situación. Pero también podríamos ver una situación más positiva donde tal vez eso obligue al minero a utilizar tecnologías verdes, porque efectivamente tecnologías verdes, ¿no? de menor impacto ambiental, porque justamente tienen, si se las prepara bien, si se las diseña bien, se las adecua al contexto específico de la cooperativa, de su tipo de yacimiento, del tipo de mineral que están extrayendo, bueno, del tipo de presentación que tiene el oro, ¿no? Cómo se lo encuentra, puede generar porcentajes de recuperación de oro iguales o superiores a la de la amalgamación con mercurio, ¿no? Y puede ser de alto rendimiento, ¿no? Económico, con tecnología que sea de uso no muy complicado, y que se puede utilizar aquí, ¿no? Yo considero que es una posibilidad, obviamente más positiva, ¿no? Viendo un futuro más positivo a largo plazo, pero yo creo que hay esos dos escenarios. Algo importante ahí a mencionar es que, algo bastante breve, es que inclusive la aplicación de otras tecnologías que no son con el mercurio tienen otros conflictos, ¿no? Cuando hablábamos con algunos gente que había trabajado con las cooperativas, nos contaban cómo implementaron en una el método gravimétrico, que es como un gran cernidor. Perfecto, ¿no? Estaban usando mercurio para su explotación, pero todos los sedimentos, digamos, que habían sacado del río, los descargaron en el mismo lecho del río.
lo cual genera toda una serie de impactos, ¿no? Entonces, tiene que haber, sí, un cambio de las tecnologías, pero también una regulación, una fiscalización mucho más grande para que inclusive las tecnologías verdes puedan alcanzar un verdadero potencial en cuanto a contaminar menos. Sí, Adelante, por favor. buenas tardes. Felicitarles a los expositores por el tema tan importante. Mi nombre es Edwin Verástegui, agrónomo. La pregunta es, ¿cómo ven la percepción del rol de los gobiernos municipales en todo el accionar de las cooperativas, del territorio, de la fiscalización de las áreas de explotación y todo lo que tiene que ver este aspecto de la tenencia de la tierra? ¿O es que estamos en una tierra de nadie, en un país de nadie, donde todos pueden hacer lo que quieren? Muchas gracias. Bueno, en este aspecto es importante destacar ahí que la debilidad del Estado, digamos, se observa en los tres niveles, ¿no? A nivel de Estado, a nivel de gobernación, a nivel de gobierno municipal. En ese caso, muchos gobiernos autónomos municipales, digamos, no es que cuentan con mayores herramientas para fiscalizar esta situación. Es más, si es que la movida de la explotación ilegal ha crecido mucho, digamos, de hecho es bastante posible que algunas autoridades estén involucradas como accionistas de las cooperativas o que participen de ellas mismas. Este fenómeno también se lo ha visto cuando las cooperativas llegan a TCOs indígenas, por ejemplo. Ante la situación de vulnerabilidad y de pobreza, digamos, de muchas de estas poblaciones, terminan, lo que nos decía un investigador, es que se terminan involucrando por gravedad, digamos, en toda esta explotación aurífera, justamente por los grandes réditos que uno puede obtener, inclusive solo como jornalero, justamente por el poco control del Estado. Entonces, si las mismas instituciones matrices como la JAM o la AFCOP no están pudiendo controlarlo a nivel nacional, es muy poco probable que un gobierno autónomo municipal tenga mayor capacidad. Sí, efectivamente hay toda esta discusión, ¿no? En cuanto al tema del control de la minería aurífera, justamente si tiene que ser un control más centralizado, ¿no? Donde, por ejemplo, el Estado, mediante los ministerios y las organizaciones que tiene controle a la minería, o de manera más descentralizada, donde se dé mayor atribución a los gobiernos municipales, ¿no? Para poder hacer esto. Y claro, en el debate surge esta cuestionante que dice, pero dado el poder, ¿no? de la minería aurífera de, vamos a decir así, corromper, ¿no? A ciertas organizaciones, si nosotros descentralizamos, es mucho más fácil corromper a una institución mucho más pequeña, ¿no? En este caso al gobierno municipal, ¿no? Es mucho más accesible para el cooperativista en este caso, si tuviera esa intención. Ahora, sigue siendo un debate, ¿no? No digo que uno sea más correcto que el otro, pero es a considerar ese tipo de situaciones. Una última pregunta, por favor. Gracias. Su ponencia me ha caído como anillo al dedo porque es un tema que me interesa. El norte ha sido muy afectado últimamente, no solo por la minería, también incendios. Sé que tal vez no es su eje temático esto, pero ¿cómo este tema ha afectado a la población, ¿no? O sea, a nivel salud? Y creo que ya lo han respondido un poco, pero si tal vez hay algún grupos indígenas, yo qué sé, que quieren poner un alto, ¿no? Porque esto los afecta a nivel salud, económico, social. No sé si tal vez han podido investigar algo al respecto. Sí, bueno, en ese aspecto, digamos, los impactos de salud, digamos, que el mercurio provoca son bastante conocidos, pero algo importante cuando se analiza esta problemática es ver que hay situaciones que muchas veces no son blanco y negro, ¿no? En un principio, digamos, yo también partí de una figura, digamos, donde eran las cooperativas malas, digamos, que estaban trabajando ilegalmente en la zona, y los pueblos indígenas, digamos, estaban como teniendo que sufrir este avasallamiento y demás, y sin duda existe esta situación, pero también hay muchas situaciones grises, ¿no? Donde justamente el hecho de que muchos, o sea, hay un importante porcentaje así de miembros de los pueblos indígenas del norte de La Paz que efectivamente trabajan como jornaleros en las cooperativas, porque existen muchos conflictos, digamos, para que puedan ejercer plenamente todos los derechos de la TCO, justamente por la debilidad del Estado ahí. Y si de repente hay una fuente local que está generando bastantes recursos,
además que hay cierta presión hasta el momento que te involucres. Muchas veces van a ser las mismas comunidades las que van a terminar dando lugar, digamos, o dando permisos a estas cooperativas para su funcionamiento. Además, considerando que no se los puede investigar el trabajo de las cooperativas mineras ilegales, se va un poco mezclando, confabulando con otros sectores ilegales como el narcotráfico, por ejemplo, lo cual hace que sea más complicado este análisis. Ahora, las poblaciones, digamos, están conscientes del efecto negativo que tiene el mercurio, de que el hecho de que les queman las manos, que provoca dolor de cabeza, que a la larga puede dar cáncer, pero el hecho de que ahora, más aún, digamos, en la situación un poco de incertidumbre económica que está viviendo el país, el hecho de que tengas una veta de mineral que puedas explotar hasta cierta forma, de una forma artesanal en tu propio territorio, es demasiado tentadora para no explotarlo. Un poco aprovechando el tema de los síntomas y los efectos en la salud, ¿no? Es como una pequeña tangente. Dentro de las cooperativas, ¿no? Según entendíamos, los efectos en la salud del mercurio en los mismos operativos mineros nunca son inmediatos, ¿no? La contaminación por mercurio nunca va a ser así de golpe, como que al día siguiente van a presentar los síntomas que son evidentes y que los van a atribuir directamente al mercurio, sino que son procesos que son largos, ¿no? Y los síntomas a veces son leves y van incrementándose poco a poco, de tal manera que los cooperativistas a veces no atribuyen esos síntomas a la contaminación o la intoxicación por mercurio, ¿no? A veces lo atribuyen a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los problemas de cognición o problemas motores, ¿no? Como los temblores que tienen, a veces mencionan y dicen, no, es porque este minero es muy borracho, digamos, ¿no? Y es el alcohol en realidad que le está afectando esto. O pueden ser otros problemas. Y al final, el tema de salud, los problemas de salud provocados por la intoxicación por mercurio no está entre las primeras prioridades o las primeras preocupaciones de muchos mineros, ¿no? A veces su prioridad son otros problemas, como por ejemplo el dengue, ¿no? En trabajos más tropicales, que sí tienen efectos más inmediatos, ¿no? O la silicicosis, ¿no? Cuando el minero, en este caso de minería subterránea, ¿no? Que es muy conocido entre los mineros y que básicamente los imposibilita de trabajar una vez que contraen este tipo de enfermedades, ¿no? Por eso es un poco curioso, ¿no? Tal vez desalentador decir que a los mineros no les interesa mucho el efecto que tiene en su salud, ¿no? Pero sucede a veces ese tipo de cosas. Agradecemos a Mauricio Gabriel Irigoyen Hurtado y Renato Sebastián Pardo Valenzuela por la presentación. Muchas gracias. Walter Benjamín es abogado y académico, más de 15 años de experiencia en los sectores público y privado. Cursó un doctorado en Sociedad, Política y Cultura en la Universidad del País Vasco. Posee una maestría en Ciencias Sociales con mención en Estudios Socioambientales por Flaxo, Ecuador, y un máster en Gestión y Conservación de Biodiversidad en los Trópicos. Realizó un entrenamiento especializado en manejo de biodiversidad en Alemania. Fue asesor legal en el Ministerio de Medio Ambiente y director jurídico en el Ministerio de Planificación de Bolivia, así como en la Procuraduría General del Estado como consultor en Bolivia y Ecuador. 9 años de docencia, actualmente es titular en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Sus investigaciones y publicaciones se centran en gobernanza ambiental, migraciones climáticas y derechos de la naturaleza, entre otros temas relevantes. Por favor, adelante. Pesca con caña es una actividad, como ustedes pueden observar, se realiza utilizando estas artes de pesca y que tiene evidentemente una figuración muy conocida por todo el mundo, pero no es pesca deportiva, no estamos hablando de la pesca deportiva, sino es una pesca tradicional que se practica con fines de subsistencia y también con fines de comercialización por parte de pescadores locales. La pesca deportiva es otra cosa absolutamente, y aquí podemos observar el tipo de artes de pesca que se emplean para extraer el atún de esta manera. Bueno, Manta es una ciudad que se encuentra en la costa ecuatoriana y que tiene algunos vestigios y antecedentes referidos a la existencia y la cultura valdivia. Este es un dato de interés histórico muy interesante, muy importante, porque esta es la sede en donde se encontraba establecida, el espacio físico en donde se encontraba establecida esta cultura. No concretamente en Manta, sino en todos los ámbitos aledaños. Tenemos la provincia de Manabí y parte de la provincia del Guayas,
pero los asentamientos Valdivia también se han encontrado en sitios muy próximos. La pesca es una actividad importante para la gente perteneciente a esta cultura, hace 4.000 años antes de Cristo, y ha sido una actividad importante con la cual han estado relacionados todos los habitantes de esta parte del Ecuador. Entonces, las excavaciones históricas nos muestran cómo la utilización de anzuelos para la captura de ciertos peces próximos a la costa, en este tipo de embarcaciones que se tenían en aquella época, en aquellos tiempos, una participación en la navegación que no era tan importante, pero que permitía realizar capturas, y esencialmente la captura de conchas y moluscos y también de algunos peces fue lo que sostuvo a esta cultura que se asentó en la parte de la costa del Ecuador y que llegó a construir arquitectura importante en niveles históricos, ¿no? Hacia una proximidad, hacia el año cero, vamos a encontrar de que se intensifican las artes de pesca y las capturas de pesca, porque se han encontrado en las excavaciones también huesos de peces y de otro tipo de animales marinos que nos dan a entender que eran parte de la dieta de estas personas. Entonces, una actividad muy familiar, se puede decir, aunque no podemos situar los orígenes de la pesca actual con caña en la cultura Valdivia, pero la familiaridad es algo que nosotros tenemos que marcar como un primer aspecto. Bueno, la pesca con caña es una actividad que se ha realizado en diferentes lugares del Pacífico. Acá encontramos este fresco italiano, el mar Mediterráneo en concreto, en donde sí se practicaba la pesca de esta manera, de especies como el atún o similares en cuanto a tamaño, que ya es, digamos, un nivel de sofisticación un poco más grande que capturar moluscos y animales pequeños. Tenemos el dato de este investigador Yoshida del año 74, que nos va a sostener algo bien interesante. Alrededor de mediados del siglo pasado, la pesca con caña, que es una pesca entonces de larga data histórica, va a comenzar a ser reemplazada en el Pacífico con el uso de redes de cerco y otras artes de pesca con grandes embarcaciones pesqueras. La tecnología, la segunda revolución industrial, ya hacían posible entonces este cambio y vamos a ir dejando atrás este tipo de capturas para entrar en la pesca industrial, en el ámbito de la pesca industrial. En el caso del Ecuador y en el caso particular de Manta, acá tenemos una historia de la ciudad que va a estar relacionada con la actividad de la pesca que podemos describir en estas fechas. Manta se convierte en un cantón alrededor del año 1922. Se va a convertir entonces en una ciudad que va a poder tener un municipio, por lo tanto su presencia político-administrativa ya va a ser de mayor figuración, va a poder manejar presupuestos, va a poder revisar todo lo que hace un municipio, y esto es un momento entonces importante porque este pueblo de pescadores se va a convertir en una unidad administrativa que va a estar integrada a la organización del Estado, ¿no? El primer muelle se va a construir en el año 1930 y vamos a encontrar entonces convertido este primer muelle en el año 69 ya en una capitanía de Puerto Mayor, que significa entonces que es un muelle de primer orden en el territorio del Ecuador, ¿no? Entre 30 al 69, en 40 años, hemos tenido este cambio y esta evolución de Manta de una ciudad pequeña a una ciudad con un puerto importante, uno de los puertos o los niveles portuarios más importantes que hay en el país. Bueno, la pesca con caña se va a dar en los años 50 hasta los años 60 aproximadamente, va a tener su auge. Las embarcaciones de madera que van a utilizarse en aquella época van a tener entonces los pescadores con estos artes de pesca en el mar, capturando esencialmente atunes, que es una especie bastante conocida por su carne y por sus cualidades de obtención en el océano a través de estos métodos. Y por lo tanto, entonces, la pesca con caña va a comenzar a crecer y aproximadamente unos 100 barcos pesqueros dedicados a esta actividad los vamos a tener ya funcionando hasta los años 60. En los años 60, sin embargo, va a haber el cambio que se dio entonces en el caso de Japón, años 50, inicios de los años 50, aquí se va a dar una década después, cuando van a aparecer entonces las actividades industriales. Se va a establecer la empresa INEPACA, la Industria Nacional Ecuatoriana de Productos de Alimentos, que va a traer ya otro tipo de embarcaciones de mayor envergadura, las redes de arrastre, el palangre y otro tipo de artes de pesca industrial que van a permitir que las capturas cambien y se va a dejar de lado la pesca con caña, aunque no va a quedar eliminada del todo, ¿no?
Bueno, este ascenso histórico entonces de Manta, de ser un pueblo, aquí tenemos una foto de 1910 aproximadamente, cuando la economía de este cantón estaba dedicada al café y a la tagua, de manera posterior al café, inicialmente a la tagua, que es un producto vegetal con el cual se elaboran botones y artesanías en la actualidad, que bueno, permitía entonces algunos ingresos en aquella época. Va a ser reemplazada entonces poco a poco esta actividad con la pesca, conforme entramos ya en la etapa de cantonización de la provincia, y al percatarse de que Manta era un lugar donde las capturas eran posibles y eran muy importantes, esto va a permitir entonces que la industria pesquera se masifique. Alrededor de los años 40 tenemos este tipo de embarcaciones que ya eran embarcaciones de captura, donde la caña se podía considerar como el principal método de captura, que permitía entonces ya el desarrollo de una industria atunera incipiente, que de manera posterior con la industria del atún, que actualmente empaca y exporta su producto enlatado a diferentes lugares del mundo, va a llegar a alcanzar sitiales altos económicamente hablando. Actualmente Manta se hace llamar la capital mundial del atún, una ciudad entonces con altos índices de crecimiento, de progreso, que en la industria atunera va a tener un refugio importante. Estamos hablando de cifras entonces que no son para nada pequeñas. Por ejemplo, tenemos que hacia el año 2021 o 2022 eran 25.000 las personas que tenían empleo en la actividad pesquera, desde los que capturan hasta los que procesan y empacan, ¿no? Y exportan, por supuesto. Tenemos 230 buques atuneros en 2022 que hacen capturas de pesca industrial con redes. Tenemos 62.700 toneladas métricas de capturas de atún en Manta, y esto arroja un total, a 2021, arrojó un total de 1.600 millones de dólares en cuanto a exportaciones de este producto. Entonces, Manta es una ciudad que se ha vuelto importante debido a la actividad de la pesca industrial. Bueno, tratándose entonces del motor económico más importante que tiene esa provincia, tenemos que hablar de la problemática del atún. La pesca industrial es una actividad que, si bien permite un éxito comercial corroborado con las anteriores cifras y estadísticas, ocasiona grandes pérdidas para el océano, ¿no? Entonces, esta es una información del año 2023 bastante reciente en cuanto a las estadísticas de las especies pesqueras. Tenemos un 29% de especies que se encuentran siendo sobreexplotadas en el océano, es decir, que se explotan más allá de su capacidad de regeneración. En contraste, tenemos un 10% de especies que están todavía no tan explotadas, que están, se puede decir, subexplotadas en un porcentaje inferior, pero obviamente es mínimo. Y el resto de especies del océano, el 61%, son especies que están completamente explotadas, es decir, que se capturan a los máximos niveles posibles y que, si bien permite niveles de regeneración, eso puede llegar a convertirse en sobreexplotación en cualquier otro momento. Entonces, 3 veces esta proporción de las especies sobreexplotadas es mayor a el de las especies subexplotadas. Entonces, la problemática de la pesca en el océano es bastante evidente. Estamos extenuando la capacidad de regeneración de los ecosistemas marinos y, evidentemente, la captura del atún es uno de los problemas. Pero no de la captura del atún solamente estamos hablando, sino de la captura del atún de la manera en la cual se realiza con la actividad de la pesca industrial. Veamos por qué. La actividad de la pesca del atún con caña se realiza de la siguiente manera. Y cuando hablamos de redes y de barcos con capacidades de pesca industrial, estamos hablando de otra cosa. Esta es una técnica que permite capturar a los atunes de la siguiente manera. Usted se dirige en el barco persiguiendo a los cardúmenes de peces, logra ubicarse en una posición estratégica con relación a ellos. Después va a echar la carnada, una vez que ya se haya logrado ubicar, para que se genere un frenesí alimenticio y los peces van a comenzar a alimentarse de una manera caótica, y es en ese momento en el cual usted suelta las cañas y va realizando las capturas solamente de atunes, porque ellos tienen ese hábito de alimentarse así y por lo tanto pueden ser atrapados. Esto permite entonces de que otras especies no sean extraídas del océano, como tiburones, tortugas, delfines, entre otros, que son capturados con las redes de arrastre porque
una red de arrastre levanta todo lo que puede encontrar desde el propio lecho del mar, ¿no? Bueno, es una actividad sostenible, evidentemente. La pesca artesanal permite entonces una captura selectiva de las especies del océano. Se concentra en ciertas especies que aquí están descritas, el yellowfin, el skipjack, tipos de atún que pueden entonces capturarse con caña, aunque en el Ecuador se tienen otras 3 especies particularmente, que las vamos a ver ahorita. Y tenemos entonces un tipo de actividad que es compatible con la normativa y las regulaciones pesqueras, que respeta vedas cuando está formalizada y bien llevada, es capaz entonces además de moverse en torno a los ritmos y a las capacidades del océano, porque se trata de comunidades que tienen una característica de acompasar su actividad extractiva con los ciclos del mar. Eso evidentemente es algo que conlleva sostenibilidad, ¿no? En cuanto a lo que significa cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 14 es observado dentro de esta actividad y al ser sostenible se considera como favorable para lograr y alcanzar este objetivo, en contraste con el otro tipo de pesca. Bueno, acá tenemos un video pequeño en donde les muestro cómo es que se realizan estas capturas. En el momento en el cual el frenesí ocurre, los pescados pican los anzuelos sin ningún tipo de carnada en ellos, simplemente porque están alimentándose con todo lo que encuentran a su alcance en ese lugar, ¿no? Bueno, la pesca tiene una importancia, un impacto económico y social. Como les había dicho, genera entonces gestión sostenible de los recursos, permite que las poblaciones de peces puedan ser extraídas de una manera compatible con las artes y necesidades de los pescadores, que no lo hacen en una escala muy extensa, sino en una escala que es racional y aceptable para los ecosistemas. Y tenemos entonces una serie de aspectos que podemos poner como favorables con referencia a esta actividad. La pesca además es una actividad que tiene una connotación cultural importante. Como podemos observar en las fotografías, permite entonces, o tiene un valor cultural. Lo que vemos arriba es un barco ornamentado, un barco tradicional ornamentado, que se utiliza para poder celebrar unas fiestas en particular relacionadas a la pesca, como son las pescas, las actividades, las fiestas de San Pedro y San Pablo, que se han dado justamente en estos últimos meses, junio, julio, agosto, acá en la ciudad, y en otros lugares próximos de playa, ¿no? Y también se observa el astillero, en este caso tradicional, que usted puede ver entonces en las fotos de abajo, que es donde se fabrican los barcos con madera y fibra de vidrio, que son los que permiten realizar estas actividades que estamos describiendo. Bueno, entonces podemos hablar de una actividad que tiene un alto nivel de cohesión social. Las tradiciones pesqueras entonces son vínculos que unen a las comunidades. Podemos referirnos a que de esta manera se fomenta la solidaridad de los miembros de estas comunidades al trabajar de manera colaborativa y se favorecen los lazos y vínculos sociales que se convierten en prácticas que se transmiten a las próximas generaciones. Entonces, quien aprende el oficio de la pesca se lo enseña a su hijo y así hemos tenido una actividad que ha sido capaz de sostenerse por generaciones, ¿no? En las fiestas de San Pedro y San Pablo, entonces, encontramos una romería en sitios próximos al mar y dentro del mar, en donde estas personas celebran y festejan estas actividades, lo cual le da una connotación social. Y aquí tenemos justamente esta descripción de estas fiestas de San Pedro y San Pablo que se han convertido en patrimonio inmaterial del país desde el año 2007, ¿no? Una actividad entonces suyo importante. La flota atunera ecuatoriana entonces tiene alrededor de unos 60 años funcionando, desde los años, no, estamos mal, 80 años aproximadamente funcionando. Tiene entonces una cantidad de personas que están vinculadas a esta actividad que ha sido traída a través de barcos que practicaban la pesca con caña de otros países aledaños como el Perú y que se ha quedado y establecido en la actualidad, ¿no? Toda esta connotación de la pesca con caña de la que estamos hablando es una actividad que va a llegar hacia aproximadamente 80 años para establecerse y quedarse en estas partes costeras del Pacífico. ¿Qué especies se obtienen? Son estos 3 tipos de atunes. Esto es lo que se extrae
cuyos hábitos alimenticios son bastante parecidos y cuya captura con caña es posible de la manera descrita. El atún es una especie entonces que proporciona una carne que tiene estas características que se pueden observar altamente apetecidas en la cocina internacional. Parece un bife de res, de carne vacuna, porque es una carne muy densa, es una carne muy firme que permite entonces cocinar el pescado de otra manera que no proporcionan las otras especies más pequeñas, ¿no? El atún en lata evidentemente es un producto que permite almacenamiento durante mucho tiempo, pero que pierde estas características. Entonces aquí se encuentran las virtudes del atún, como nosotros lo conocemos, al cual se dedica a extraer estos pescadores. Vamos a encontrar cuáles son las virtudes que tiene el atún que se extrae de la manera tradicional. Entonces, mayor frescura, calidad y preservación, porque con la pesca con caña aseguramos una pesca del día, no se tienen grandes barcos frigoríficos y productos ultra congelados donde se pierden las características con la congelación, que es el caso de la pesca industrial. Entonces, una ventaja que tiene la pesca con caña es esa, la calidad del producto es mejor. Es sostenible, no permite entonces un impacto ambiental, ese bycatch, que es la captura de otras especies, no se va a dar entonces en la pesca con caña, su impacto en ecosistemas va a ser menor y va a ser una carne que va a ser más aceptada en mercados evidentemente en donde se valora la sostenibilidad como un factor de compra, como un elemento entonces de valor subjetivo que tiene el producto obtenido de esta manera, que no va a ser lo mismo que el de la pesca industrial, ¿no? Que tiene esa carga entonces de depredación que ya hemos mencionado. Y obviamente beneficia directamente a los pobladores, no a las empresas, no tiene esa plusvalía sobre el trabajo de las personas que se dedican a esta actividad, no son personas asalariadas, sino que son directamente los pescadores y sus familias los que se encargan de realizar esta actividad, lo cual le da una vinculación directa con otro tipo de alternativas como el comercio justo y la asociatividad, ¿no? Que es mucho más beneficiosa para los que se dedican a la pesca artesanal. Y bueno, estos niveles de sobrepesca son muy bajos también en esta actividad con caña. Hay un análisis de la flota atunera cañera ecuatoriana que ha elaborado algunos elementos de planificación. Es un documento al cual he tenido acceso en donde ellos mencionan en este FODA cuáles son los puntos fuertes y débiles y puntos por beneficiarse o aprovechar en cuanto al desarrollo de su actividad. Esa tarea de planificación estratégica se ha realizado y ha permitido entonces de que se racionalicen algunas medidas que han otorgado algunos resultados, ¿no? Entonces podemos encontrar de que ellos tienen ciertas ventajas con la certificación y el crecimiento cualitativo de la flota para acceder a nuevos mercados en donde el producto adquiere un mayor valor agregado como oportunidades por alcanzar. Y bueno, y obviamente la vejez de sus barcos, las capacidades de extracción inferiores, porque la flota es pequeña, son debilidades que ellos apuntan entonces como problemas principales, ¿no? No es una actividad muy conocida, no se conoce mucho de esta pesca artesanal porque la pesca industrial ocupa todos los titulares y el interés de las autoridades, se puede decir, está mayormente puesto en esta actividad económica tan importante y es una amenaza porque tiende a ser relegada o olvidada, no se le da tratamiento. Entonces, esta flota cañera ecuatoriana afronta este tipo de problemas para su desarrollo. Podemos mencionar que la normativa tiene una regulación, existe, sí, es cierto, una ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca que está conectada con la economía social o popular y solidaria, que es economía plural. En el ámbito del Ecuador tenemos esta normativa muy similar a la norma boliviana, en donde se le va a dar una participación a las organizaciones económicas más pequeñas y se le van a dar ciertos privilegios para poder dedicarse a su actividad y desarrollarla, ¿no? La norma entonces va a tener esta tendencia de poder otorgar incentivos, por ejemplo, a capacitación y asistencia técnica, pero la norma es una norma que tiene algún articulado dedicado a esta actividad, pero no es una norma que se dedique concretamente a ella. Tenemos una normativa acerca del desarrollo productivo, en donde se encuentran también algunos aspectos interesantes sobre el fomento de este tipo de actividades, pero no deja de ser una actividad marginal que no es adecuadamente atendida. Entonces, a pesar de la normativa, los problemas entonces
están planteados y tenemos que considerar de que hay desafíos todavía por vencer. Bueno, en cuanto a sus expectativas, aquí hay algo que ya ha sido logrado, esta certificación del MSC, que es el Marine Stewardship Council, que es una certificación que era importante, ya se ha conseguido hace un par de años, para que las empresas que tienen altos estándares de sostenibilidad sean reconocidas y de esa manera se haga visible su aporte a la sostenibilidad y puedan posicionar su producto con alto valor agregado en el mercado. Eso ya se ha logrado. En el corto plazo ya es una conquista, se puede decir, del sector, pero todavía seguimos con estos desafíos a mediano plazo, que significa ubicar el producto en destinos en donde se aprecie y se valore este tipo de producto para que pueda la pesca sostenible incrementar y permanecer en cuanto a actividad económica, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la pesca como actividad económica, a la pesca con caña. Y algunas cuestiones que tienen que ver con necesidades que se podrían potenciar. La certificación, por ejemplo, del producto, de la sostenibilidad, es algo que todavía no se ha terminado de consolidar. Patentes, marcas registradas, denominaciones de origen, por ejemplo, son cosas que hacen falta desarrollar. Y tenemos, además de ello, el asociativismo, que todavía se encuentra en una etapa un poco, se puede decir, poco desarrollada. Y tenemos entonces la necesidad de incentivos, la permanente necesidad de incentivos. Estos son los desafíos y problemas que enfrenta este tipo de actividad de pesca. No voy a profundizar demasiado porque no es económico el trasfondo de esta disertación. Y como conocimiento ancestral tenemos un punteo de actividades que puedo considerar relevantes acerca de estos aspectos que están mencionados en el cuadro, ¿no? Hay un alto nivel de transmisión de conocimientos, una actividad que se enseña de padres a hijos, que genera rasgos de apropiación cultural y de identidad. La población lo ha manifestado en elementos propios, la cultura, la fiesta y todo aquello que hemos descrito anteriormente. Es una actividad que genera sostenibilidad en términos ambientales y también es una actividad que permite entonces una interacción social con el entorno, que esa compatibilidad que se da, digamos, de resguardar y proteger y administrar los recursos está presente en la actividad de la pesca ancestral. Por lo tanto, es una actividad que preserva las existencias de biodiversidad en el océano, en donde existe también una protección del conocimiento tradicional, porque es algo que se guarda, el respeto por las vedas, por ejemplo, o la transmisión oral que tiene esta actividad, o las actividades asociativas relacionadas con la pesca son muy importantes. Y bueno, es una forma de asegurar también la seguridad y sostenibilidad alimentaria de la población que vive de este producto y que tiene entonces un acceso no solamente para fines comerciales, sino de subsistencia a través de la actividad de la pesca y una dimensión cultural que ya hemos descrito. Encontramos entonces de que la pesca con esta característica y origen milenario en el Ecuador, desde hace 10.000 años atrás, con las culturas más antiguas del continente, ha estado presente y se ha logrado mantener y ha encontrado cómo se puede decir evolucionar hasta estas nuevas prácticas, pero la pesca industrial es una amenaza y permite entonces la pesca con caña otro tipo de bondades y de virtudes que hemos observado en la presente explicación, en la presente exposición, y además podemos encontrar entonces en un alto sentido social en esta actividad que, bueno, es algo que tiene que ver con una razón y la existencia de estas poblaciones de la costa. Como conclusiones de esta breve revisión de la actividad de la pesca con caña, entonces, la rica herencia cultural que tenemos entonces se ha mantenido presente y viva gracias a estas actividades que hemos visto de raíces muy antiguas, presentes y existentes en el territorio. Podemos hablar acerca de que la pesca ha tenido entonces la posibilidad de sobrevivir, y a pesar de los desafíos que ha tenido que enfrentar y de la competencia con las flotas de la pesca industrial, ha sido capaz entonces de poder ganarse un espacio, un lugar y de permanecer, y por lo tanto entonces tenemos que favorecer esta actividad para que
podamos hablar de un mejor provecho y un mayor beneficio que pueda brindar a la población, ¿no? Entonces, en Ecuador hace falta incidir en políticas y en actividades sostenibles que tengan que ver con la pesca, el desarrollo equitativo y otras tareas necesarias para que esta actividad sea posible e importante. Por último, les dejo acá esta referencia. Es un documental de la Deutsche Welle, la televisión pública alemana, que se puede encontrar en YouTube, que ha sido realizado hace un año atrás, acerca de esta actividad de los pescadores con caña, en donde en unos 20 a 30 minutos se explica en qué consiste, cuál es el valor que tiene, un documental bastante interesante de ver, que les recomendaría para poder complementar esta explicación si le quieren encontrar mayores significados a estas diapositivas que acabo de presentarles. Y por último, las referencias de la presentación que acabo de entregarles con la información que he obtenido y he podido relevar. Agradezco por su tiempo, me he extendido un poco más de lo necesario, pero creo que he abarcado todo lo que me era posible. Muchas gracias a todos y espero que el evento sea un éxito. Buenas noches.